Colosenses capítulo 2, verso 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Diga, misterio de la iniquidad. Esto es un misterio que hasta ahora nadie ha podido predicar de él. O sea, cuando los pastores pasan por encima, lo leen y no tienen con qué explicarlo, porque es un misterio. Misterio es algo que el sentido común tuyo no te lo puede dictar. Y entonces los que han tratado de explicarlo tienen que darle vida al diablo. Los que tratan de explicarlo, entonces no, porque es que Satanás todavía reina y un lago de fuego, cuando Satanás fue destruido hace 2000 años atrás. Entonces, si Satanás fue destruido, entonces el misterio queda sin resolverse y hoy lo vamos a explicar. Hoy tenemos una clase teológica en el ministerio Creciendo en Gracia. Piensa que estás en la universidad aprendiendo historia y que tú viniste aquí a aprender una información que te va a capacitar y a librar de hombres perversos, de religiones, para caminar en el camino de la verdad. Dice el verso 7, porque ya está en acción, ya comenzó el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Pablo dice, miren, ya está en acción, pero como yo estoy vivo, yo lo detengo. O sea, mi presencia aquí en estos momentos lo detiene porque conmigo al frente yo trato de explicar lo que es. Ahora, cuando yo se ha quitado, entonces eso comienza con todo poder. ¿Se recuerdan que Pablo dijo, hermano, después de mi partida entrarán en la iglesia lobos rapaces que no perdonarán al rebaño? ¿Después de qué? De mi partida entrarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Quiere decir que lo que detenía la manifestación y la acción del misterio de la iniquidad era la presencia de Pablo. Pero si quitan a Pablo del medio, pues entonces ya la acción continúa y se va a manifestar. Ahora hay que mirar cuál es el misterio de la iniquidad, porque hay dos misterios. Mire, está el misterio de la deidad y el misterio de la iniquidad. Por ejemplo, el misterio de la iniquidad comenzó en el Edén por medio de un hombre. Allí comenzó el que dañó nuestras carnes. Pero eso se detuvo por miles de años hasta que Pablo llegó. Entonces Pablo dice, miren, aquel misterio que comenzó allá, ahora está en acción, pero yo lo estoy deteniendo. Por un hombre, fíjate, mira, un hombre vino el misterio de la iniquidad, por otro hombre, Jesucristo, vino el misterio de la deidad. Hay dos misterios, deidad e iniquidad. Deidad significa Dios, santidad, bondad, lo bueno. Entonces iniquidad significa maldad, incorrecto, falso. Ahora, el misterio, gracias, el misterio de la deidad, vamos a buscarlo en primera carta a Timoteo. Timoteo, que queda después de esa carta. Ahí mismito, pasa una página. Estábamos en Tesalonicenses. Mira el capítulo 3 de primera carta a Timoteo, verso 16. Vamos a ver el misterio de la deidad o de la piedad. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio. ¿Ve la palabra ahí, misterio? Grande es el misterio de la piedad. ¿Y cuál es el misterio de la piedad? ¿Que Dios qué? ¿Que Dios fue manifestado en qué? ¿Y cuándo Dios se manifestó en carne? En la persona de Jesucristo. Pero entonces, ¿quién era Jesucristo entonces? Dios. Jesucristo era el Hijo. Era Dios mismo. Lo que pasa es que todo lo que una mujer pare se le tiene que llamar hijo.
No se podía decir, y María tuvo un hermoso padre. Pero eso es un misterio, que el hijo sea el padre, que el niñito sea Dios. Es un misterio. ¿Verdad que es un misterio? Ahora, Pablo, el perito arquitecto de nuestra salvación, cuando habla de esto, él no dice que si María tuvo un hijo, o que si Dios tuvo un hijo. El problema de Pablo con los judíos no era que Dios tuvo un hijo. Mire, Pablo pudo haber dicho, Dios tuvo un hijo, y los judíos hubieran dicho, Pablo, ¿y tú crees que pueda tener otro más? 2 o 3 hijos. No, el problema era que Pablo decía, es que ese hijo era Dios. No fue que Dios tuvo un hijo, fue que Dios se manifestó en carne, y al manifestarse en carne, a ese se le conoció como el Hijo de Dios. Que era un misterio. Cuando usted lee la historia, los discípulos estaban confundidos. Felipe le dijo, oye, estamos confundidos porque es que tú hablas de Dios y después tú mismo perdonas pecados, y solo Dios puede perdonar pecados. Entonces tú dices que Dios enviará el Espíritu y tú soplas, al otro día viene, reciba. Entonces, ¿por qué tú no nos muestras al Padre para salir de esta confusión? Y entonces le dijo a Felipe, Felipe, ¿tú no sabes que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Pero Felipe no entendió todavía. En otras palabras, mi espíritu es Dios. Mi carne se llama Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret no es Dios, es el que está dentro de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es un vehículo para recoger los pecados del mundo. Es un cordero para perdonar todos los pecados. Pero el que está dentro de Jesús de Nazaret es Dios mismo. Entonces Felipe por eso decía, muéstranos al Padre y nos basta. Y Dios, ¿sabes? Felipe estaba pidiendo audiencia, una reunioncita por detrás de un monte. Mira, papá, mira, te presento a Felipe. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Tú sabes, no se puede porque soy yo mismo. Había confusión entre ellos, pero Jesús no podía explicarlo, porque lo de Jesús era confundirlo para que lo mataran. Si llegan a descubrir que Él era Dios, ¿tú te crees que ellos van a matar a Dios? Entonces Él lo hacía a propósito. Él a veces decía, aquí donde los testigos de Jehová se turban, porque a veces Él decía, mi Padre mayor es que yo. Pues seguro, el Padre es mayor que la carne. Pero los testigos de Jehová usan eso para decir, ¿te das cuenta que el Padre es mayor que Él? Así que vámonos con Jehová y dejemos al Hijo. Pero es que el Hijo es Jehová. Entonces solo Pablo dice, y esto no se puede discutir, esto es indiscutible. Dios fue manifestado en carne. No discuta con nadie de esto, que el profeta dijo, que aquel dijo, que aquel dijo, que Juan, que Marcos, que Lucas. No, vaya donde su apóstol, el que dejó el fundamento, dice indiscutiblemente, grande es este misterio. Dios fue manifestado en carne. Pero yo no vine a hablar de ese misterio, yo vine a hablar del otro, del de la iniquidad. Entonces, el de la iniquidad dice que Dios no se manifestó en carne, sino que Dios tuvo un hijo. Con el vientre de María, Dios se quedó en el cielo, pero Él engendró en María un hijo. Fíjate qué finito es. Mira, los católicos, los protestantes, mormones, testigos de Jehová, todos enseñan qué bueno es el Hijo de Dios. Y con eso te engañan. Porque ese es el principio de la iniquidad, decir que Jesús no es Dios. El misterio es que Dios se manifestó en aquel cuerpo. La maldad está en decir que Dios tuvo un hijo y se quedó en el cielo. No, el cielo se vació. El cielo se vació, Dios dejó su trono. Así decía hasta un himno que se cantaba. Tú dejaste tu trono y corona por mí, al venir a Belén a nacer. O sea, que lo cantan y después no lo creen. Esa es la idea. Oye, que muchos de ustedes están diciendo, es verdad, así es. Yo veo las caras de ustedes, parecen sillones, eso es así. Parece que están en un sillón ahí.
Yo espero que ninguno haga así, tú sabes. Qué bueno cuando todo el mundo hace así. Otros no hacen ni así, sino... Ahora, Pablo descubre el misterio de la piedad. El apóstol Pablo descubre ese gran misterio y lo dice indiscutiblemente, hermano. Dios fue manifestado en carne. Es el único de todos los hombres de Dios del Nuevo y Viejo Testamento. El único que dice que Dios fue manifestado en carne es Pablo. Más nadie se le descubrió eso. Pastor, ¿y por qué él lo sabe? Porque él un día subió al paraíso. Él subió al tercer cielo. ¿Te recuerdas que dijo, no sé si en la carne, fuera del cuerpo, subió al paraíso? Y cuando él subió al paraíso se encontró con Jesucristo y le dijo, ¿me puedes mostrar a tu papá? Y Jesús le dijo, soy yo. Ay, Padre, Abba Padre. Querido Padre, si el Hijo es el Padre y el Padre es el Hijo, y Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí fue que Pablo, que era un estudioso de las Escrituras del Viejo Testamento, comprendió a Isaías 9:6, que dijo, porque un niño nos es dado, su nombre consejero admirable, Padre eterno, Dios fuerte, el niñito, Dios fuerte. Ahí fue que se le cumplió Isaías 9:6 en la mente al apóstol. Finalmente el apóstol dijo, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ahora, ¿tú crees que Pablo, conociendo eso, no iba a tratar de ayudar a los predicadores de aquel tiempo? Especialmente a los apóstoles que andaban con la carne de Dios, que vieron la carne de Dios. Que es el mismo problema tuyo. Tú tienes ese problema porque tú vives con gente que ve tu carne, pero no ve tu espíritu. Entonces te juzga por las debilidades de tu carne, cuando tú no eres eso, tú eres perfecto. Es el mismo problema tuyo. Tú tienes ese problema. Porque tú sabes que con una ofrenda Él te hizo perfecto para siempre. Pero si tu esposo o tu esposa, o tu tío o tu tía, o tu compañero o vecino, o familiar que se mudó contigo no sabe eso, te ve un día un poquito de acá, mira, diciendo que está perfecto con una sola ofrenda, y es verdad, está perfecto, pero te vio imperfecto. Entonces, si se confunde y te conoce conforme a la carne, viola un principio en contra de ti. Y puedes recibir castigo. El que se porta bien y tú portándote mal, lo castigan a él. Hello. Mira qué paradójico es esto. Que tú ves a un hermano portándose mal e injustamente lo maltrata. Y entonces los ángeles que te conocen a ti en espíritu, no en carne, dicen, ¿qué está maltratando esta persona? Y de momento un ángel de eso te hace la vida imposible. Y entonces tú dices, Señor, esto es injusto, que el que se portó mal fue él y recibí yo el correazo. Dice, pues cállese la boca y no se meta en estos asuntos. No me conozca a nadie según la carne. Ese es el problema de este misterio. Esto es un misterio. Diga, un misterio. Tú no ves que el primero que respeta ese principio es Dios. Dios no te conoce conforme a la carne. Entonces, si tú no piensas como Dios, tú vienes, juzgas, y Dios te castiga a ti por juzgar algo que te pidió que no te conociera en carne. Esto es problemático. Esto es un ministerio, esto es un misterio. Misterio. ¿Dónde estábamos? Qué desvío. Hello. Vamos entonces a ver dónde nació, dónde se desarrolla el misterio de la iniquidad. Vamos a Gálatas capítulo 1. Por eso fue que Pablo dijo que tu libertad no venga a ser tropezadero a otro. Tú no ves que hay gente débiles en la fe. Y entonces a Pablo a veces le decían, Pablo, ¿tú tienes hambre? Y Pablo decía, muchacho, esto es una hambre tremenda.
No he comido hace 2 días en este viaje. Y dice, ahí hay una carne, pero es sacrificada a ídolos. Dice, ¿qué ídolo, muchachito? Eso es mentira, dame acá un pedazo y se la comía. Pero si estaba, por ejemplo, un religioso de la circuncisión al lado, se ofendía. Y Pablo dijo, mira, que por tú comer carne ofendas la conciencia de uno que es débil en la fe. Y entonces, por eso es que tú tienes que escoger la gente que tú andas, gente que sea madura, tus libertades hay que saber hacerlas, porque entonces tu libertad, que para ti es una tontería, el otro se está comiendo, esgarrándose ahí, juzgándote. Y entonces los ángeles a quien castigan es al que te desgarró. Y entonces tú, que eres el culpable, pasas justificado por al lado así. Tú eres disciplinado, el otro es desgarrado por juzgarte a ti. Tú eres un peligro en esta tierra. Debieras irte con el Señor. Gálatas capítulo 1. Verso 18. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro. ¿Cuántos años pasaron? ¿Dónde estaba Pedro? ¿Y Pedro qué hizo? ¿Fue a dónde? Fue a Jerusalén. Y permanecí con él 2 semanas y 1 día. 15 días. Pero no había ninguno otro de los apóstoles, sino a quién. ¿Quién? El segundo hijo que tuvo María. Jacobo, porque honroso sea en todo el matrimonio. María, pues siguió teniendo hijos con su esposo, con José. Entonces Jacobo en específico, que es Santiago el que escribió la carta de él mismo, dice, pero no había ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. En el verso 20 dice, en esto que escribo aquí delante de Dios que no miento. Que necesitaba evidencia, necesitaba testigo. Entonces él dice, miren, yo fui a Jerusalén. Yo no he hecho esto escondidito por acá con las iglesias. No, yo quise salvar a Pedro y a los apóstoles del misterio de la iniquidad. Porque yo sabía que ellos iban a enseñar las doctrinas de Jesús de Nazaret. Porque ellos no saben que Jesús de Nazaret fue un velo para llevarnos a un camino nuevo. Pero tú no podías imitar ese velo, porque si te pones a imitarlo, vas a terminar en una cruz. ¿O dónde tú crees que están nuestros hermanos protestantes? Metidos en una cruz todos los domingos. Viviendo vidas de sufrimiento, de sacrificio, ahogados, temiendo a Dios, que Dios no baje un látigo y los lleve al infierno. Y entonces él estuvo allí 15 días y tú sabes lo que le advirtió. Le dijo todo el misterio. Tú sabes, una de las cosas que él le dijo cuando se fue, lo llamó Santiago y le dice, oye, Pedro, ¿por qué él estuvo tanto tiempo contigo ahí hablando? Y Pedro le dijo, Santiago, mira, tú sabes qué pasa, que como yo anduve por las aguas, ¿te acuerdas que yo anduve por encima del agua? Pues yo soy uno de los más. Pablo se preocupa de que yo vaya a enseñar a Jesús de Nazaret. Entonces, ¿tú sabes lo que me dijo Pablo? Él me dijo que Dios estaba dentro de Jesús de Nazaret y que al resucitar dejó de ser hasta tu hermano. Cuando resucitó era Dios y que María no era madre de él nada, que fue que él se encarnó en el vientre de María. Y Santiago dijo, muchacho, peligra todo lo que estamos enseñando. Peligra todo porque, imagínate, nosotros anduvimos con él y lo vimos y palpamos nuestras manos. Lo dice Juan, me imagino que ya, Juan, ven acá, mira, que Pablo dejó loco a Pedro ahí con unas cosas. Dice que si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Está diciendo que oye esto, Pedro. O Pedro le dijo, está diciendo que el diablo fue destruido. Y yo sé que anda como león rugiente buscando con devorar. Otra cosa, ¿tú sabes lo que le dijo Pablo? Pablo, mira,
con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y Juan brincó, Juan dice, ¿y dónde quedo yo cuando yo dije que si alguno ha pecado, abogado tenemos con el Padre? No, él dice que el pecado fue quitado porque el profeta Zacarías 3:9 dice que mi siervo en un día quitará el pecado de la tierra. En un día quitará el pecado de la tierra. Bueno, pues si hay evidencia, muéstremela. Vamos al libro de los Hechos, libro histórico de la vida de los apóstoles, lo que los apóstoles hicieron. Y quien lo escribió fue Lucas, y Lucas no miente, el doctor Lucas, que investigaba bien las cosas a ver si eran así. 21:17. Cuando llegamos a Jerusalén, Pablo está hablando cuando llegamos a Jerusalén. Los hermanos nos recibieron ¿con qué? Al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a quién. A Santiago, a Jacobo, el hermano del Señor. Y se hallaban reunidos allí ¿quiénes? ¿Cuántos ancianos? A los cuales después de haberles saludado les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves hermano Pablo, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pablo hubiera dicho, yo no estoy hablando de la ley, yo estoy hablando de la gracia, porque yo lo que predico es gracia, pero ellos no querían oír esa palabra. Entonces le dice, ya ves hermano, cuántos millares de judíos que son celosos por la ley. Por la ley. Si por la ley nadie será justificado. Pero no hay problema, vamos a seguir leyendo. Dice, ¿dónde estamos? Verso 22. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. Como quien dice, ellos no deben apostatar de Moisés. Pablo enseñaba que tú tenías que apartarte de la ley, del sábado, de guardar el sábado, de prohibiciones de alimento, de vestimenta. Pablo dice, apostata de ese pacto, que es un pacto con defecto. Dice, diciéndole que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos, hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir votos, tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Para los apóstoles el orden era que tú andes guardando la ley. Y Pablo nos enseña en Gálatas que todos los que están bajo la ley están bajo maldición. Esto es un pacto de gracia. Pero fíjate el final de todo esto. Vamos a buscar ahora el capítulo 22. Ahí mismito, el próximo capítulo 22, versos 17 y 18. Pablo dice, y me aconteció vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, señores, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en toda la sinagoga a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, su testigo, yo también estaba presente y consentí en su muerte y guardaba la ropa de los que le mataban. Versos 22 y 23. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire. Cuando Pablo habló, los que guardaban la ley, los convertidos del día de Pentecostés, todos los cristianos de ese tiempo, se levantó un grupo como de 40 personas diciendo, no conviene que este hombre viva. Y si no debe vivir, ¿qué debe hacer? Morir. Ahora vamos a ver quiénes son. Vamos ahora al capítulo 23, verso 12. 23, 12. Complot contra Pablo. Venido el día, algunos de los judíos tramaron, ¿algunos de qué? De los judíos tramaron un complot
y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado ¿qué? Muerte a Pablo. En ayuno y oración estaban. Eran, ¿cuántos? Verso 13, eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. Oye esto, los cuales fueron a los principales sacerdotes y los ancianos. ¿Quiénes fueron los que los recibieron con gozo? Los ancianos. ¿Te recuerdan el capítulo 21, verso 17? Que lo habían recibido con gozo. ¿Tú sabes quiénes estaban aquí? Los apóstoles y los sacerdotes judíos. Todo el Sanedrín, toda la autoridad de Jerusalén. Oye esto, los 40 fueron a la iglesia, al líder de los cristianos fueron allá. Mira lo que le dijeron. Vamos a repetir el verso 14. Los cuales fueron a los principales sacerdotes y los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. ¿Nos dan permiso? Parece que los ancianos dijeron: seguro, liquídenlo. Ahora pues, oye esto. Ahora pues, vosotros con el concilio. Oye lo que dijeron ahora los ancianos a los 40. Dice: ahora pues, vosotros con el concilio requirir al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Esa era la excusa, decir que querían interrogarle un poquito más. Entonces mira, ¿vamos a seguir con la novela o quiere que pare aquí? Recuerda que yo estaba allí, yo vi eso. Te lo estoy contando porque yo estuve allí. Por eso es que tú no lo habías visto antes. Fui yo el que lo vi, ¿verdad que sí? ¿Y por qué tú no lo viste? Porque estaba que yo lo viera, si no tú lo decías primero que yo. Mira. Verso 16. Mas el hijo de la hermana de Pablo, saben decida, ¿ah? El hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada. Parece que el hijo de la hermana de Pablo trabajaba en el tribuno limpiando papelitos, haciendo algo, mandaditos, y oyó el complot. Qué bandidos son estos apóstoles, oye. Quieren matar a Pablo. Recuerda que Pablo dijo que él consintió en la muerte de Esteban. Posiblemente los apóstoles dijeron: este hombre es un asesino, este hombre hay que liquidarlo, este hombre hay que matarlo, está en contra de la ley de Moisés. Este hombre no conviene que viva. Dice: mas el hijo de la hermana de Pablo, yendo a hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno. Oye, estamos aquí, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me habló y me rogó que trajese ante ti este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos. El niño habló claro. Los judíos han convenido en rogarte, aprobado por los ancianos, rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no le creas. Oye, parece que el tribuno dijo: oye, estos religiosos son bien hipócritas. Porque fíjate, el tribuno, pensando que era honestamente, iban a traer a Pablo para hacerle otra pregunta. Por eso es que tuvieron que separar religión de Estado, porque la religión son hipócritas. Los mayores de los crímenes son metidos dentro de las iglesias. Los políticos serán malos y mentirosos y todo, pero los religiosos son peores. Porque un religioso te mata pensando que le está haciendo un favor a Dios. Oye,
Entonces le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no le creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Y no quiero leer más. Si tú quieres leer más, tú tienes Biblia en tu casa. Yo no pude leer todo porque el tiempo no me lo permite. Pero yo quiero decirte que yo desde este púlpito, mira, el púlpito de la Triple S, anuncia claramente que ellos, los apóstoles, aunque Pablo trató de advertirles por 15 días, pero ya tú has visto que Pablo, por más que le advirtió, búscate a Gálatas y con esto terminamos. Gálatas capítulo 2, después que pasaron aquellos 15 días que él le advirtió y les dijo todo lo que le iba a decir, Pablo esperó 14 años. El capítulo 2, verso 1, mira lo que dice. Pablo no decidió allí rápido decir que los apóstoles estaban mal. Mira lo que dice. Después, pasado 14 años, subí otra vez ¿a dónde? Con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mira el verso 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, después que le advirtió que estuvo 15 días, pasaron 14 años, luego dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Era qué? En otras palabras, Pedro seguía persistiendo en que Dios tuvo un hijo. Pedro siguió persistiendo en que había que formar una religión de Jesús de Nazaret. Por eso es que Pedro es el primer papa. Porque donde mataron a Pablo fue en Roma y quienes los mataron fueron los apóstoles. Ellos cooperaron, aunque no fuera directamente. Aunque te voy a decir una cosa, Pedro era un experto con la espada en la mano, tumbando orejas. Y en Roma se formó lo que se conoce, ese romanismo que ocultó toda la enseñanza de Pablo. Se encargaron de que Pablo no enseñara más gracia. De ahí salieron los rosarios, de ahí salió todo lo que tú conoces como la Iglesia Católica. Entonces la Iglesia Católica con sus tentáculos arropó todo Centro y Suramérica. Oye, ¿por qué tú crees que Dios comenzó una reforma con los hispanos? Porque nosotros fuimos los más fastidiados por Roma. Así es. Nosotros fuimos los peores, los más engañados. Por eso esas inquisiciones que hacían en España, que mataban a todo aquel que se opusiera a ellos. En la historia, mira, yo estuve leyendo un pedazo de historia que una vez en España se levantó un grupo que solo eran pablistas. Los mataron a todos. El que enseña la verdad no gusta en estos tiempos, especialmente a la religión. Los religiosos, eso es una cueva de ladrones. Todas las religiones, esos son productos del misterio de la iniquidad. Oye, pero ¿tú crees que tienen pantalones o faldas bien puestas para atrever a probar que yo no tengo la verdad? No pueden, porque yo lo tengo escrito. La defensa de ellos es, a mí me está que eso no es así. A mí no me lo enseñaron así, pero está escrito aquí así. Entonces de Roma, de ahí los tentáculos que salieron, entonces de los católicos salieron los protestantes, que es el mismo perro con diferente collar. Y de ahí salieron los testigos de Jehová, y de ahí salieron los mormones, y de ahí salieron los bautistas, metodistas, esto, aquello. Toda esa fábrica de males que han dañado a este mundo, que han salado, no le han añadido sal, sabor, han salado al mundo. Son 2000 años de engaño.
Y hoy Dios le da la gana de sacar unas plaquillas que uno tiene en el entendimiento. Mira, eso está en tu Biblia de tiempo. Por eso tú vienes aquí y dices, ay, caramba, pero tantas veces que yo lo leí y no me daba cuenta. Porque Dios te tenía velado, porque esa información no podía salir antes. Dios ha levantado grandes hombres como Calvino, grandes hombres como Lutero, Rutherford, no Rutherford, ese es de los testigos de Jehová, pero grandes reformadores, líderes buenos, hombres que aman al Señor. Pero Dios no les ha quitado el velo. Los deja velados porque no convenía que esto se supiera antes. Es ahora, cerrando el milenio. Y Dios le dio la gana de hacerlo así. Yo no lo había visto, está ahí bien claro. Y entonces las religiones lo que hacen es que incorporan las enseñanzas de los apóstoles con Pablo, hacen una mogolla y se tragan ese caldo. Y eso lo que produce es lo que hemos visto, falsedad. Gente que no ama la verdad. Que uno le habla de predestinación y no lo creen. Uno le habla que el diablo fue destruido y dice, no puede ser. Uno dice que son ángeles. Oh, qué disparate. Somos dioses, menos todavía. Si uno le dice, somos caballos, dice, eso sí, somos unos caballos. Somos unos brutos, pero llámale dioses para que tú veas. Pero tú sabes qué, que los entendidos entenderán. Hay gente que son amadores de verdades. Hay otros como Nicodemo que esperan que se haga la noche para ir donde Jesús. Se deja que sea de noche para que no me vean. Vamos a estar en pie. Vamos a estar en pie. Y hemos terminado. Dígale al que está a su lado, he sido educado en la verdad. Esta es la verdad.